Y continuamos con el programa y vamos a dar paso ya a una entrevista con Santiago Acahuasquí. Habíamos hablado al inicio del programa que vamos a estar hablando con Santiago, el sociólogo y analista político, para analizar qué pasa en la segunda vuelta, hablando de los candidatos a la presidencia. Bueno, qué pasa con doña Luisa González y Daniel Noboa, quienes son los finalistas, los candidatos que llegan a esta segunda vuelta. ¿Cuáles son las opciones de voto? Ahí la pregunta entonces que le... Eso está, ¿no? Continuamos ya con el programa acá en vivo desde Entrevistas Wambra. Les damos como siempre la bienvenida para que puedan seguir al tanto de este programa de entrevistas. Y avanzamos ahora y vamos a conversar con Santiago Acahuasquí, el sociólogo y analista político, para conversar acerca de qué sigue pasando en la segunda vuelta electoral. Ya los candidatos, las candidatas están a puntos para comenzar esta segunda parte de lo que es la campaña electoral y también, enfrentar, con qué discursos, con qué propuestas más saldrán las dos candidaturas que se enfrentan en esta segunda vuelta. Y es así que para hablar del tema vamos a dar la bienvenida a Santiago Acahuasquí, el sociólogo y analista político, a quien le damos las gracias por estar en esta entrevista de Wambra, una entrevista que la estamos justamente teniendo para poder analizar, qué se viene en esta segunda vuelta. Santiago, muchísimas gracias por la espera principalmente. Y bueno, quisiéramos un poco justamente conocer cuál es la mirada primero a todo el proceso electoral, ¿no? Este proceso que ha sido bastante, sorpresivo por lo que fue la muerte cruzada, pero además por la violencia y por todo lo que hemos vivido en estos días de las elecciones. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias, Vero. Un gusto siempre estar en Radio Wambra. Efectivamente, me parece que el contexto es un contexto significativamente singular, es un contexto atípico, es una elección sui generis en toda la historia que hemos tenido como república, porque básicamente sucede como desenlace de la convocatoria de la muerte cruzada, que es una institución que está establecida en la Constitución del 2008 y que fue invocada por primera vez por parte del presidente de la República. Es decir, ese elemento institucional y el elemento de contexto, que es una grave crisis política, económica, pero sin lugar a dudas una grave crisis de conmoción social que ha traído como consecuencia la seguridad, una crisis de inseguridad inusitada, deja como resultado un contexto bastante convulso, diría yo, en medio de un luto nacional, prácticamente la primera vuelta electoral, y eso hizo que sea una campaña electoral atípica y que sea una elección atípica y que los resultados también, Verónica, sean atípicos. El ascenso meteórico y vertiginoso también de la candidatura de Noboa hizo que justamente el resultado también sea un resultado atípico, que no solamente sea la elección, una elección singular, sino que también lo que hemos tenido como resultado sea un resultado no esperado ni por parte de los analistas ni por parte de las encuestadoras, y que básicamente es la constatación
de que las preferencias electorales en el Ecuador están transformándose radicalmente. Yo diría desde la elección del 2021, la elección del 2023, hay un cambio significativo respecto a lo que ha sido una tradición de polarización en el escenario político ecuatoriano, que tuvo su cúspide en la elección del 2017, pero que desde ahí hasta la fecha estamos viendo cómo esa grieta, cómo ese escenario de polarización se está trastocando radicalmente, y justamente el resultado que hemos tenido refleja en parte esa realidad. Ahora, usted mencionaba que la campaña de Daniel Noboa, a pesar, digamos, de que varios lo han calificado como sorpresiva, que no se esperaba su presencia, etcétera, ha sido bastante justamente rápida. Y es así que en las últimas horas hemos visto bastantes desaciertos de su binomio, Verónica Abad, pero también de él mismo en varios mitines, digamos, algunas declaraciones bastante atropelladas, bastante confusas. Además, por ejemplo, esto de la CNCID, que con el Ministerio de Salud, etcétera. Entonces, ahí un poco la pregunta es, ¿a qué obedece, digamos, estas, si se quiere, tropiezos? Es justamente, podemos decirlo, a lo improvisado del candidato Noboa en esta contienda. Sí, me parece que ambas candidaturas han demostrado que tienen inconvenientes a la hora de enunciar un relato y un discurso. Me parece que, por ejemplo, en la candidatura que tú has mencionado de Daniel, de Verónica, lo que se evidencia es justamente que existe una falta de unificación. Existen contradicciones discursivas graves en esa candidatura. Me parece que la enunciación de una posición ideológica de centro izquierda, que hace referencia a Daniel Noboa en varias entrevistas, desdice absolutamente de la posición que enarbola su candidata a la vicepresidencia de la República. Esto porque para ella no se necesita prácticamente un Estado. Yo diría tiene una apreciación estadofóbica, no comprende cuál es el rol del Estado para la protección de derechos, no comprende cuál es el rol del Estado para las garantías fundamentales, y por tanto, pues son visiones completamente distintas. Mientras el uno enarbola una posición política propensa más hacia la constitución de un estado de bienestar, por el otro lado, su propia candidata a la vicepresidencia lo que establece más bien es un estado mínimo, un estado depredado, diría yo, por su propio enfoque. Entonces, eso refleja una necesidad extrema de unificación del relato en el binomio. Pero también del otro lado tenemos, en el lado de Luisa y de Andrés, tenemos la necesidad de limitación también de ese relato. Ellos a ratos van más allá de lo que debería ser la preparación del discurso, y ese ir más allá rompe los límites de lo que debería ser un relato construido, planificado, y eso a ratos también los pone entre las cuerdas y a mal andar. El tema, por ejemplo, ya sucedió en la primera vuelta con Andrés Arauz, cuando hizo referencia a que iba a conversar con los 10 más buscados de cada provincia. Luego el tema de la ecuadolarización, la misma candidata Luisa González respecto al tema de la situación de Venezuela. Es decir, existe, por tanto, me parecería a mí, en esa candidatura, en ese binomio, una falta de saber cuáles son los límites exactos del discurso político. Y justamente eso ha sido gran parte de lo que hemos tenido en las redes sociales, de novedades respecto a la campaña. Prácticamente es una campaña digamos, la única forma que hemos tenido de saber de los candidatos han sido la evocación de sus errores más que de sus aciertos y de sus propuestas de campaña. Ahora, quedándonos en la candidatura de la Revolución Ciudadana, en la primera vuelta teníamos, si se quiere, una presencia más constante de Rafael Correa, del expresidente, y de alguna manera, digamos, a la señora Luisa González se la veía siempre bajo esta figura. ¿Ha cambiado algo esto para la segunda vuelta o todavía sobre González pesa esta figura de Rafael Correa? Me parece, Vero, que tú has tocado un tema relevante para esa candidatura. En la primera vuelta electoral estuvo muy presente, muy vigente, muy latente la figura del presidente Correa como el líder incuestionable, insustituible de la Revolución Ciudadana,
Y esa presencia de ese liderazgo lo que hizo fue quizás restarle un poco de fuerza a la candidatura de Luisa González, porque justamente creo que la estrategia era nuclear el redil para hacer básicamente referencia a la metáfora de las ovejas. Lo que se quería es justamente concentrar el redil, interpelar al redil, unificar al redil, y eso me parece que la presencia de Rafael Correa jugó un papel relevante e importante. Sin embargo, con ese redil únicamente no van a poder ganar la elección. Necesitan, por tanto, crecer en el electorado y ese crecimiento tiene que verse reflejado en la conquista de una votación que no necesariamente es la que sostuvo justamente el respaldo electoral en la primera vuelta. Y yo creo que ahí hay unos pequeños atisbos todavía muy tibios, me parece a mí, de transformación del discurso, del relato, una transformación incluso de la imagen, de la propia estética de la candidata. En la primera vuelta electoral me parece a mí que el afiche principal de Luisa González era un afiche que prácticamente era una fotografía similar a las de la animación de la Unión Soviética, una figura en primer plano, una foto picada desde abajo que reflejaba fuerza, que trataba de reflejar seriedad. Ahora el afiche ha cambiado, es un afiche de la candidata sonriente, se le ve que sonríe más, se le ve que su propia gesticulación es de una gesticulación más pausada, menos radical en el discurso, en la entonación. Y el afiche también tiene un elemento importante, que es, aparece la candidata Luisa, solamente Luisa, y también aparece la candidata haciendo un gesto con las manos que evoca al corazón. Me parece a mí que este es un esfuerzo de justamente tratar de despolitizar, digámoslo así, la campaña electoral, tratar de desaparecer, de diluir el suelo bajo los pies de los actores sociales, de los actores políticos en este caso, de diluir el suelo en el cual están precisamente sustentadas estas campañas para tratar de más bien sintonizar con algo más liviano, para tratar de sintonizar con un electorado que no quiere justamente una campaña de confrontación, de pugilato, de conflicto, sino que quiere una campaña de propuestas, una campaña más liviana. Me parece que algo de eso se puede ver en Luisa González, pero sin lugar a dudas me parece que la grieta que deja justamente la confrontación de todos estos años es una herencia que persigue a los actores de la Revolución Ciudadana como sombra al cuerpo y que es difícil que solamente la retórica, que solamente la fotografía o que solamente un relato que se construye con días pueda, digamos, dispersar esa herencia que justamente arrastra el correísmo durante ya prácticamente más de una década. Yo soy escéptico de que en pocos días esto vaya a disiparse y me parece que no se combate únicamente esto con marketing, sino con una postura que no tiene que estar únicamente vista en la elección, en un proceso electoral, sino que tiene que ser consonante con la actitud política de ese movimiento fuera y dentro de una elección. Y creo que no hemos visto por parte de la Revolución Ciudadana que se adopte una nueva estrategia, una nueva forma de ver la política, una nueva forma de conectar con posibles aliados, sino que se ha visto más bien priorizando un camino de ensimismamiento del movimiento, un camino digamos, convertirse prácticamente en prisioneros de las propias murallas de la gran fortaleza electoral que han levantado. La Revolución Ciudadana sigue siendo, me parece a mí, prisionera de Rafael Correa y de su liderazgo incontrovertible, que ahora justamente quizás pasa factura a una candidata que está tratando de ser ella misma y tratando de llegar a un electorado por sí misma, ya no producto de la articulación de un interlocutor que a toda luz en la segunda vuelta ya no es un interlocutor válido como es Rafael Correa.
Ahora, nos vamos a la segunda candidatura, Daniel Noboa, y de alguna manera él vuelve a echar mano de dos figuras, estamos hablando más bien de su esposa, Lavinia Balbonesi, pero también de su madre, Anabel Asín, y ahí un poco también la incorporación de Isabel Noboa, su tía, a la vez empresaria, una de las empresarias más grandes del país, y hay un poco la figura, es también estos personajes ayudan de alguna manera a esto, a humanizar el personaje, o qué otro papel están jugando estas mujeres en la candidatura de Noboa. Sí, me parece que hay detrás de eso un mensaje claro, una estética, una concepción ética incluso de cómo presentar esa candidatura y que apelan, digamos, a los valores tradicionales de la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana es una sociedad católica en su enorme mayoría, que cree, por tanto, en la familia nuclear. eh, y me parece que este relato que proyectó a su época el padre eh, de Daniel Noboa, de una familia armónica, de una familia nuclear que está consolidada, de una familia compuesta por padre, madre, hijos, una familia, por tanto, no desestructurada, y fue a su momento un emblema de la campaña de Noboa, de Álvaro Noboa, y ahora está tratando también de convertirse en un emblema de la campaña de Daniel Noboa. Pero no solamente eso, Verónica, sino que también hay detrás la evocación nostálgica a la figura paterna, a la figura materna, pero no porque el nombre de ellos, digamos, esté consolidado en la obra social únicamente. La fundación, la corporación no representan únicamente un capital de carácter social. La familia Noboa y precisamente Álvaro Noboa en la elección del 2021 llegó a esa elección del 2021 el señor Álvaro Noboa con cierto capital incluso de carácter electoral. Había participado en 5 campañas presidenciales, en 3 de ellas pasado a la segunda vuelta, y en la elección del 2021, es decir, apenas hace un par de años, lo que se produjo es que las encuestadoras estaban justamente reconociendo que Álvaro Noboa tenía prácticamente uno de los primeros lugares en los sondeos que se levantaron tempranamente para la elección del 2021. Es decir, la evocación nostálgica a la figura paterna no solamente es la evocación de la obra social que ellos han construido, sino del capital electoral que tiene o que tenía consolidado Álvaro Noboa y que ahora está intentando ser revitalizado. Es decir, Álvaro Noboa es, me parece a mí, todavía un actor político, él, la figura del padre, todavía un actor político importante en el escenario electoral ecuatoriano. No es Y a pesar de que está ausente, porque no es que lo salido. vemos en la candidatura de Noboa, a pesar de que está ausente, sigue ahí. Pero, por supuesto, en todas las piezas comunicacionales, como tú has dicho, está esa evocación. No participó en la elección del 2021, creo que por problemas de salud, que estaba muy deteriorada su salud y por eso no pudo participar. Pero es una persona que ha estado permanentemente en la política ecuatoriana, permanentemente afincando un capital electoral, permanentemente cosechando justamente todo lo que supuestamente se ha hecho a través de las corporaciones, de las fundaciones de la que ellos son parte. Y me parece a mí que no es una figura, como las encuestas mismo lo indican, la figura del padre no es una figura desgastada, no es una figura que genera rechazos incluso, es una figura, digamos, un tanto simpática, un tanto agradable, jocosa, digámoslo así, pero que no es una figura que despierta rechazos. Entonces, me parece a mí que no solamente está la construcción del relato de una familia ideal, de un matrimonio romántico, de una familia nuclear, que en el grueso de una sociedad conservadora y tradicionalista pega y genera empatía, sino que también está la evocación calculada de la figura paterna porque se debe cosechar el caudal y el afincamiento de una presencia electoral que construyó el padre durante prácticamente 2 décadas. Es decir, esta es una campaña que no nace únicamente como resultado de una figura nueva que descolla,
en la elección, sino que es también el desenlace de toda una trayectoria de esa familia en la política. Ujú. Ahora, se viene el debate nuevamente el 1 de octubre, donde, bueno, comparándolo, digámoslo, con lo que pasó en la primera vuelta, mucha gente decía, bueno, Noboa gana en esta primera vuelta por el debate, pero en cambio Luisa González gana por el capital acumulado por lo que es la Revolución Ciudadana. Hay un poco la pregunta es, ¿los dos candidatos lograrán salirse, digamos, de este discurso ya construido? ¿Están en la capacidad de presentar algo nuevo para este debate? Yo soy escéptico de eso, porque me parece que son dos figuras, no son figuras que, digamos, despierten una simpatía digamos, por su carisma, no son figuras carismáticas ni Luisa González ni Daniel Noboa, son figuras más bien un poco parcas, diría yo, un poco neutrales en la evocación del discurso, en la enunciación de las propuestas de campaña. Pero lo que deberán en este debate que tiene también sus singularidades, el debate de la elección de la primera vuelta, Verónica, tuvo una enorme relevancia porque en el momento en el que se produce el debate de primera vuelta, prácticamente según la mayoría de las encuestadoras, el 30% de la población todavía seguía indecisa. Y no solamente eso, sino que el debate acaece en un momento en el cual las candidaturas que estaban consolidándose en los primeros lugares, la votación de esas candidaturas que se estaban consolidando en el inicio de la elección en los primeros lugares, se encontraban, yo diría, en desbandada. La votación de Yacu Pérez, la votación de Otto Sonnenhorst, por ejemplo, fue una votación que vio seriamente mermada su consolidación electoral. Y en el momento en el que se produce el debate, justamente estaba produciéndose al mismo tiempo la degranación de ese electorado que buscaba otra alternativa. Ahora me parece que es un escenario distinto. Las encuestadoras han mencionado que la indecisión ha bajado, ha disminuido, está alrededor del 10, del 15% según la encuesta, pero me parece que es un nivel de indecisión bajo, yo diría un nivel de indecisión histórico con lo que hemos tenido en anteriores elecciones. Eso lo que hace es que el debate no deje de tener relevancia, pero sin lugar a dudas me parece que va a ser menos desequilibrante, digámoslo así, en la definición del ganador. Sin lugar a dudas el debate es importante, el debate es relevante, y me parece que ambos tienen en el libreto que ya está siendo adecuado, preparado, me parece que ambos van a ser muy tinosos a la hora de confrontar. La propia reconstrucción del relato y de la estética de Luisa González hace prever de que más bien va a tratar de presentar una propuesta que se aleje de la confrontación, de lo que siempre han estado acostumbrados, justamente que hacer una política de lo contencioso más que de una política de presentación de propuestas. Y por el otro lado, Daniel Noboa, muy temprano, apenas empezó la campaña de la segunda vuelta, me parece que tuvo claridad respecto hacia dónde debía ir su horizonte estratégico. Él mencionó en la primera entrevista que le hicieron luego de que se anunció su paso a la segunda vuelta, él se le hizo la pregunta de si es que iba a tomar contacto con los partidos políticos que habían auspiciado al resto de las candidaturas, y él dijo, no quiero una alianza con los partidos políticos, sino quiero una alianza con los ecuatorianos. Me parece que en esa dirección, que se ve que tiene claridad hacia dónde quiere llevar su campaña, al margen de los episodios de contradicciones y al margen de los episodios de discurso que por ahí siempre va a existir. Me parece que tiene claridad respecto a cuál es el norte que quiere imprimir a su campaña, una campaña de no confrontación, una campaña que se aleje de la grieta que ya no logra explicar la integralidad del sistema electoral ecuatoriano, y que ahora más bien Daniel Noboa lo que trata es de consolidarse como el huésped de ese gran electorado que es el electorado que quiere algo nuevo, esta necesidad de algo nuevo que todavía no está claro, que todavía es difuso, pero que Daniel Noboa ha sabido colocarse como el huésped de esta necesidad de algo nuevo,
y creo yo que lo que va a hacer es tratar de afincarse en esa necesidad de demostrar de que él es la figura nueva, que él es la figura que va a jugar un papel distinto al pasado en esta elección. Y creo yo que ambas candidaturas pues van a tener más bien una posición, yo diría, de no confrontación, un debate de ideas, ojalá que sea así, para el bien de la campaña y de la democracia del país. Uh-huh. Y ya para finalizar la entrevista, Santiago, ¿cómo queda el país? ¿Cómo evaluar los últimos días de Guillermo Lasso? Me parece que el saldo es un saldo absolutamente deficitario, no solamente porque ha sido un gobierno que no ha podido cristalizar lo que tenía dentro de su ideario, que es justamente la atracción de la inversión extranjera, la catalización de una dinámica de enriquecimiento de los factores de la producción, de dinamización de los encadenamientos productivos. Me parece que dentro de su propio ideario ha tenido un saldo deficitario. Y en el resto de los elementos, por ejemplo, en política social, no tuvo nunca una propuesta de construir un Estado social y más bien primó lo contrario. El dogma del Estado mínimo primó fundamentalmente para desmantelar las capacidades, diría yo, desmantelar las capacidades estatales para hacerle frente a las crisis, a la crisis de seguridad, a la crisis económica, a la crisis social, y eso lo que hace es que los principales afectados sean las familias ecuatorianas porque no pueden justamente solventar servicios fundamentales, no pueden ver, digamos, derechos que estén garantizados, porque justamente este dogma del Estado mínimo lo que hace es que el Estado se convierta prácticamente en testimonial. Tenemos instituciones absolutamente testimoniales como la SNAI, por ejemplo, y estas instituciones nominales, testimoniales, lo que hacen es que otros actores, como lo es la criminalidad, por ejemplo, tengan una posición más con más poder. Lo que deja justamente este gobierno es eso, es la necesidad ahora para el próximo gobierno, para el próximo presidente, de recuperar el monopolio exclusivo de la fuerza que este gobierno y el anterior me parece que dejaron en absoluta orfandad al Estado ecuatoriano de esta función fundamental que es el control del territorio y del uso exclusivo de la fuerza. Esa es una necesidad fundamental que tenemos hoy las y los ecuatorianos. Y me parece que ese es el gran déficit. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por esa entrevista. Sin duda, temas con los que podríamos seguir conversando largas horas, pero en todo caso, veamos qué pasa en el debate este próximo 1 de octubre. Muchísimas gracias nuevamente. Y muchísimas gracias a ti, Verónica. Un gusto siempre estar en Wambra Live. Estuvimos ahí con Santiago Acahuasquí, analista político, sociólogo también, y bueno, ahí conversando lo que se vendrá para esta segunda vuelta, lo que ya está en camino, lo que vemos de los candidatos, la candidata presidencial que se alistan para esta segunda vuelta.